¿verdad? Y entonces no solo nace, sino que además acaba muriendo, resucitando y también dándonos al Espíritu Santo como guía, como consolador, como sello y garantía de que ahora estamos en Él. Y ahí se produce un salto tremendo, ¿no? Hay un salto gigante en cuanto a cuál era la relación que se podía tener con Dios, la accesibilidad, aquel templo en el que supuestamente Dios habitaba, ahora somos ese templo cada uno de nosotros, tenemos a Dios habitando dentro de nosotros, todo cambia, es un cambio grandísimo. Y yo os recomiendo, si no lo habéis hecho hasta ahora, estudiar estos dos libros, Lucas y Hechos, porque vais a entender cómo fue esa transición y lo importante que fue esa transición. Y hoy vamos a ir en esos dos libros, lo vamos a resumir muchísimo en este capítulo 15, que es muy conocido como el Concilio de Jerusalén. Os voy a poner un poquito en contexto, muy rápidamente. Sabéis que Pablo, de Tarso, ¿verdad? Saulo, se convierte de camino a Damasco, yendo a perseguir a aquellos cristianitos, los voy a matar en nombre de Dios, y los voy a meter en la cárcel, lo que haga falta, ¿no? Y se le aparece el mismo Señor y le dice, ¡ay, madre mía! ¿Cuánto tienes que aprender? Le cambia la vida y de repente Pablo pasa de ser el mayor perseguidor de la iglesia a ser el mayor precursor de la iglesia, ¿verdad? Y en uno de esos viajes misioneros, en el primero, le mandan desde la iglesia de Antioquía. Algunos habéis estado orando por Turquía, ¿verdad? Pues esta iglesia de Antioquía está ahí en el sureste de Turquía, lo que leéis en la palabra como Asia Menor. Y a la vuelta de ese viaje, Pablo y Bernabé vienen alucinando con lo que Dios está haciendo con los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y pensaban que esa relación solo la podía tener un judío con Dios. Era el Dios de los judíos. Y de repente ven como otras personas que estaban acostumbradas a adorar a dioses paganos, con prácticas muy oscuras, muy complicadas, de repente ven que sueltan todo esto y se arrodillan delante de Cristo. Y dan gloria a Dios. Y cambian sus vidas, ¿no? Y entonces cuando vuelven a la iglesia de Antioquía, pero mira tú por dónde, en esa iglesia, en aquellos que se estaban convirtiendo en la iglesia de Antioquía, que era puramente gentil, de gente que no era judía, vienen algunos judíos de Israel a decirles, sí, pero eso está muy bien, pero os tenéis que circuncidar. Os tenéis que circuncidar. Para ser salvos, dice la Escritura. Si vais a Hechos 15, veréis que en esos primeros versículos, lo voy a leer, desde el primero. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, claro, ¿cómo? Pablo y Bernabé se le ponen los ojos como platos y dicen, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es eso posible? Si llevamos ahora mismo meses yendo en un viaje misionero en el que no hemos enseñado nada de esto y damos fe y damos testimonio de que muchísima gente se ha convertido y son hijos de Dios. Y no están circuncidados, ni les vamos a circuncidar. Y eso no es lo que nos enseña el Señor, ¿no? Con lo cual, si seguís leyendo, deciden bajar a Jerusalén y tener una reunión muy importante, que es lo que se le conoce como el Concilio de Jerusalén, en el que se va a debatir de una vez y para siempre qué es lo que tiene que hacer el ser humano para ser salvo. ¿Qué obras hay que hacer? Y gracias a Dios y al Espíritu Santo y a su dirección, la Iglesia, los ancianos, los apóstoles, que todavía estaban vivos, acuerdan que no hay absolutamente nada que tengamos que añadir a la obra redentora de Cristo. Y a partir de aquí cambia absolutamente todo. Aquí es cuando realmente esa era de la Iglesia, de la gracia, de lo que es gratis, que es lo que significa gracia, que es algo que no es merecido, que no hemos pagado por ello, sino que estaba ya pagado,
empieza a cobrar un cuerpo tremendo. ¿Cuál? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ahora entendemos que no estamos sujetos a ninguna ley. ¿O sí? ¿O sí estamos sujetos a alguna ley? Mirad, os voy a poner algunas diapositivas. La primera está en Santiago 2. Mirad lo que dice. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Todavía Santiago, ya en el Nuevo Testamento, ya en la época de la gracia, está hablando de una ley, que se llama la ley real. Vamos a ver otros ejemplos, en 1 Corintios. A los que están sin ley, yo me hice, ¿os acordáis de esto que dice Pablo? Me hice judío a los judíos, gentil a los gentiles, para alcanzar a todos, ¿verdad? Y dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aún estando en el Nuevo Testamento, o en la época de la gracia, en la época, estamos bajo una ley, que es la ley de Cristo, según dice Pablo. Y también lo dirá en Gálatas. Mirad, Seba, ¿quieres pasar a Gálatas 6:2, perdón? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y es que la ley de Cristo, a la que todos estamos sujetos aún hoy, no porque genere salvación, lo que genera salvación, espero y confío que todos los que estéis aquí entendáis que es solo la muerte de Cristo y la fe puesta en eso y su resurrección, por supuesto. Nada más de lo que hagamos puede añadir. Ya está, consumado es, dijo él. Se acabó, no hay nada más que añadir, ¿verdad? Pero, la fe va sujeta siempre de obediencia. Y la obediencia es un fruto de un creyente. Y ese fruto de creyente, no hay mayor obediencia ni mayor fruto que el amor. Y el amor al prójimo. ¿Os acordáis que siempre preguntaba cuáles son los dos mandamientos más importantes? ¿Os acordáis? Ama a Dios por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Y al prójimo. Y si lo meditamos bien, podemos ver que todos los dones espirituales que podáis leer en la palabra y que podáis identificar en cada uno de vosotros, que cada uno tenéis como mínimo uno de ellos, todos tienen que ver con el prójimo, con el de al lado. No sirven para nada tú solo. No te puedes edificar a ti mismo. Tiene que ver con los demás. Tiene que ponerse en acción con otros. A veces esto nos molesta un poco porque mi mujer siempre me dice, tú es que odias a las personas. No odio a las personas, odio el lío que montamos las personas, ¿no? Y a veces me da una pereza tremenda ese lío que montamos. Pero, ¿entendéis por dónde voy? Todo lo que el Señor nos está pidiendo es seguir cumpliendo una ley. ¿Una ley cuál? La ley leal, la ley real, la ley del amor al prójimo. Muchas veces los creyentes nos acordamos mucho de, sobre todo ya los que tenéis cierta edad, y ya estáis pensando, justo esta mañana estábamos hablando Marisa y yo de la muerte, ¿no? De llegar a ese punto, ¿no? Y de tener ya las ganas de irte ya con el Señor. Y algunas veces nos viene esa frase de Pablo que decía, he conservado la fe. Y a veces, no sé si lo tiene ahí en 2 Timoteo, gracias, te vas adelantando, es un campeón. A veces nos olvidamos de lo que va antes de esa parte. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he conservado la fe. Y los creyentes nos damos por contentos cuando decimos, bueno, en un mundo hostil que está en contra de todo lo que Cristo representa, conservar la fe ya es bastante, ¿no? No. Hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. ¿Dónde está tu batalla? ¿Dónde está tu carrera? Lo que realmente requiere un esfuerzo tremendo, ¿dónde está en tu vida? ¿Sabéis por qué Pablo podía decir esto? Porque él había entendido perfectamente cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y esta es la gran pregunta que nos hacemos muchísimas veces. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi vida?
Y si me lo permitís, el atrevimiento, creo que a veces la pregunta está mal formulada. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En realidad debería de ser, ¿cuál es la voluntad de Dios en general para la raza humana? ¿Y cuál es mi papel dentro de ese plan? ¿Cómo puedo yo encajar en ese plan? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero esto es como ir a Amazon a pedir un trabajo. Haz una entrevista y te entrevista el mismísimo dueño de Amazon, ¿vale? El Bezos este. Y tú te sientas con él y le dices, yo vengo aquí a por un trabajo. Ah, muy bien, fenomenal. Pues cuénteme, ¿quién es usted? Cuénteme. Pues mire, le voy a contar que yo quiero un sueldo de 5.000 euros al mes. Y además, trabajando 2 horitas al día, de 10 a 12 de la mañana, a las 12 yo me tengo que ir al gimnasio. Y además, a mí me gustan los viajes, me gusta comer, y no sé, que la empresa se adapte a lo que a mí me gusta. Y claro, el señor Bezos me dirá, ¿usted ha venido por trabajo, ha venido a vacilarme o qué? Cuando uno va a un trabajo, se informa de qué va la empresa. Y se informa de cómo podría esa persona encajar en esa empresa. Pues yo he estudiado telecomunicaciones, yo he estudiado turismo, yo he estudiado relaciones públicas, lo que sea, y si hay puestos vacantes que encajan con lo que yo puedo aportar, entonces aplico, solicito, ¿no?, esa plaza, sabiendo que es lo que yo puedo aportar dentro del plan general que tiene la empresa, ¿vale? Amazon hace muchas cosas, pero vamos a decir que solo Amazon hiciera ventas online. ¿Hay alguien aquí que no conozca Amazon? No, creo que todo el mundo... Vale. Entonces, ¿entendéis? Esto es exactamente lo mismo. Cuando le preguntamos a Dios cuál es tu voluntad para mi vida, muchas veces resumimos, esto es como un poco como resumo lo que yo he hecho muchas veces en mi vida, ¿vale? A lo mejor vosotros sois mucho más santos que yo, pero esto es lo que yo he hecho siempre. Yo tenía mi trabajo, mi novia, mi vida, mis amigos y tal, y yo decía, a ver, los domingos por la mañana, venga, sí, comprometidos para el Señor, tal, que es lo que yo quiero. Y luego por la semana, ya con calzador, metía un devocional una mañana, una oración por la comida en otro lado, y iba metiendo a Dios donde veía huequitos en mi vida, ¿no? Donde creía que podía y no me estorbaba demasiado. Cuando debería de ser completamente lo opuesto, prioridad absoluta al Señor, y que el resto de mi vida sea una plataforma como para poder llevar las buenas nuevas a aquellos que no lo conocen. Esto de Amazon me lleva a lo siguiente. ¿A qué se dedica Dios entonces? Bueno, antiguamente sabéis que siempre todas las familias que trabajaban en el campo, si el padre era, yo qué sé, agricultor y tenía hijos, ¿qué solía pasar con esos hijos? Que acababan siendo agricultores con el padre. Si un padre era carpintero, pues acabaría siendo carpintero. Si un padre era fontanero, lo que fuera, ¿no? Hoy en día, en España eso se ha perdido un poco. En otras culturas todavía se sigue haciendo así. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a qué es lo que se dedica nuestro padre y sobre todo también a qué se dedicaba o se dedica nuestro hermano mayor, que es Cristo. ¿Os parece? Ven, muy rápido. Vamos a ir a la primera diapositiva. En Lucas 2, creo que, ¿no? Sí. Mirad, no tenemos mucha información de los primeros 29 años de la vida de Jesucristo. Pues tenemos mucha información acerca de su ministerio, esos 3 años y medio que estuvo en el ministerio. Pero una de las pocas cosas que tenemos de él fue esta historia en la que bajaron a una de las fiestas judías, ¿vale? Desde Nazaret a Jerusalén. Y la manera que tenían para viajar a esas fiestas era viajando como una caravana, todos juntos, ¿vale? Por evitar peligros de que les pudieran atacar, robar, matar y demás. Iban todos a la fiesta. Y la vuelta era exactamente igual. Normalmente las mujeres, los niños, los ancianos salían primero, los hombres se quedaban todavía más tiempo en Jerusalén para aprovechar hasta el último segundo de estar en la Ciudad Santa, y quedaban en algún sitio de camino de vuelta a casa para unirse a esa caravana y ya partir juntos.
Y aquí están María y José con un Jesús de unos 12 años en el que de repente José llega a donde estaba María con la caravana y le dice: María, ¿y Jesús? Y María le mira a José y dice: déjate de tonterías, José, déjate de tonterías, estaba contigo. José, déjate tú de tonterías, ¿dónde está el niño? Dímelo ahora mismo. ¿Que no lo tienes tú? No. ¿Y tú qué? Hemos perdido el Mesías. Imaginaos el panorama. Hemos perdido el Mesías. Y claro, se ponen a buscarlo y pasan 3 días. 3 días sin encontrar a un niño de 12 años. Yo pasé 15 minutos sin encontrar a mi hijo Connor en un colegio al que él va. Y no os puedo decir la de cosas que se me pasaban por la cabeza que le habían pasado. 15 minutos, ¿eh? Imaginaos 3 días. Bueno, pues cuando vuelven a Jerusalén, ¿dónde se encuentran a Jesús? Se lo encuentran hablando con los maestros de la fe, con los maestros del judaísmo, acerca de las cosas de su padre. Y fijaos lo que le dice José y María a su hijo: pero hijo, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Tenemos el corazón ahora mismo en el suelo. Yo estaría llorando, solo de encontrarlo ya estaría ahí. Y, madre mía, menos mal, porque si encima pierdo el Mesías, no sé si la salvación es por obra, pero esta seguro que me llevaba al infierno. Y fijaos lo que le contesta Jesús: ¿pero por qué me buscabais? Con 12 años, ¿eh? ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en los negocios de mi padre? ¡Buah! Si fuera un niño normal y si hubiera sido yo con mi padre, me da un bofetón en ese momento y dice: tira para casa que vas a cobrar. Vale, pues vamos a ver cuáles son los negocios de su padre. Juan 17. Estamos ahí, ¿no? Juan 17. Fijaos, a punto ya de morir Jesús. Dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Para dar vida eterna. Él tenía autoridad para dar vida eterna. A eso se dedica, a dar vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Fijaos lo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y como tú me enviaste al mundo, yo también les envío al mundo. ¿A qué se dedica Jesús? ¿A qué se dedicaba y se sigue dedicando hoy en día? ¿A qué se dedica nuestro Padre? ¿Cuál es el negocio al que se dedica? A la vida eterna. A dar vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer al Padre. Conocer al Hijo. ¿A qué nos deberíamos de dedicar el resto de sus hijos? Los hijos menores, los que no son los primogénitos. ¿Al negocio familiar? ¿Cuál es el negocio familiar? Estéril. Estamos metidos en ese negocio familiar. Sigo adelante. Mirad, en el Nuevo Testamento vienen 3 palabras, hay más, pero sobre todo 3 palabras para referirse al creyente, ¿no? Una es cristiano, otra es creyente y la otra es discípulo, ¿vale? Hay más, seguidores del camino y otras cosas más. ¿Sabéis alguien cuántas veces se menciona la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? Muy bien, 3, clavado. ¿La palabra creyente? ¿Qué? 20, pero ha estado cerca. ¿Y la palabra discípulo? ¿Más, menos? Más, 282 veces. Y os diréis: bueno, pero al final todo se refiere a lo mismo, ¿no? Bueno, es verdad, debería referirse a lo mismo. Pero lamentablemente hoy en día, hermanos, creo que en nuestra cultura habría que matizar un poquito más. Porque creo que hay una diferencia tremenda entre lo que es un creyente, simplemente un creyente, y un discípulo de Jesucristo.
hay una diferencia tremenda. Y he hecho una diapositiva, bueno, pasa esta que ya vamos con prisa, también, fijaos, en esta diapositiva os hago un poco la diferencia entre lo que es un creyente de un discípulo. Un creyente es un receptor pasivo, hoy en día, ¿eh? No debería de ser así, ojalá no tuviéramos que matizar esto, pero hoy en día un creyente puede ser solo un receptor pasivo que dice y piensa: he guardado la fe. Pero no piensa en la batalla, no piensa en su carrera, no piensa en correr, ni en esforzarse, ni pelear. Sin embargo, un discípulo requiere ser proactivo. Una persona que está siendo discipulado por un maestro tiene que estar siempre proactivo y además dando a los demás. Un creyente se acomoda en lo que conoce. Bueno, yo llevo ya 40 años en la fe, ¿qué me vas a contar tú ahora? ¿Otro estudio bíblico que vamos a hacer? ¿Ya para qué voy a las escuelas dominicales? Pero si es que ya me lo sé todo. Si es que me lo han contado todo ya. Si ya lo sé, que sí, que somos pecadores. Sin embargo, un discípulo sale de su zona de confort. Que quiere seguir a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Salir de la barca. ¿Os acordáis? De su zona de confort. ¿Nosotros sabemos andar sobre las aguas? Ni idea, nos hundimos. Pero que sí sabemos salir de una barca. Sí, bajarnos de una barca, sí. Ahora, si nos lo pide el Señor, bajamos y que Él haga que andemos sobre las aguas. Como discípulos estamos llamados a eso. Un creyente considera su fe algo privado y personal. Como os decía, mantener, los demás que piensen y crean lo que quieran, yo creo en Jesús, esta es mi fe y a mí que me dejen con la mía. Yo no me meto en la suya, a mí que no me metan con la mía y todo el mundo contento. ¿Vale? Sin embargo, un discípulo intenta que su fe impacte al entorno lo máximo posible. ¿Por qué? Porque entiendo que si no hay nadie que anuncie el Evangelio, esta gente se va a perder. Tenemos que tener esa motivación de, oye, que hay cosas por hacer, que la gente tiene que escuchar el Evangelio. Pero como yo ya lo he escuchado, yo ya soy salvo, el resto carré. Claro, y cuando tú no lo eras, alguien ha estado orando por ti, alguien te ha estado hablando de Cristo, alguien se ha estado preparando una predicación, alguien se ha estado preparando un estudio bíblico, en nuestro caso, alguien se ha estado preparando un campamento para que tú en algún momento escuches el Evangelio y te plantees a seguir a Cristo, ¿no? El creyente, por último, no necesita más lecciones. Ya sabe lo suficiente y fue una decisión que yo tomé en mi día, seguir a Cristo, y aquí sigo, fiel. Fantástico, hermano, muy bien, gloria a Dios, que sigas fiel a Dios. Pero un discípulo se lo toma de manera diferente. Un discípulo siempre está dispuesto a aprender, a ser reprendido, y es una decisión que yo tomo cada día. Que me levanto, doy gracias a Dios por su misericordia y la gracia que Él me da de no tener que responder por mis pecados ya nunca más, porque los va a tirar al fondo del océano y no se acordará nunca más. Pero tengo que decidir qué clase de vida voy a vivir hoy. ¿Qué clase de vida quiero tener hoy? ¿Una vida como discípulo o simplemente como un creyente que ha guardado la fe? Creo que antes estábamos hablando de la gran comisión y yo quería hablaros también del rol que tiene el cuerpo de Cristo en todo esto. Todos hemos sido llamados a lo mismo. Cuando veíais antes la diapositiva que hemos pasado muy rápido, cuando Jesús da la gran comisión y se presenta de esos más de 500 testigos antes de ascender al Padre, la gran comisión era para todos. Y no era para todos, no era para solo los 11, ni era solo para esos 500 durante un mes, durante un año, era para el cuerpo de Cristo, que para eso estamos aquí, que para eso quiere utilizarnos a nosotros. Lo podría hacer Él mejor, solo y más rápido, pero nos invita a participar. ¿Por qué? Porque a la vez vamos creciendo también, nos vamos pareciendo más a Él a medida que vamos anunciando las buenas nuevas. Mirad, en esta mañana, si os
podéis quedar con solo una cosa y algo os puede retar el Señor en esta mañana, con esto acabo. Es el pensar si tú compras online o trabajas en Amazon. Si eres simplemente un creyente que guarda su fe, o eres un discípulo que invierte en el reino, que trabaja en el reino, y que tu vida la utilizas como plataforma para poder anunciar el mensaje de Jesucristo. Yo es que trabajo largas horas. Bueno, pues en el trabajo, ¿qué haces? Yo es que ya soy muy mayor, ya estoy jubilado, ahora ya que los jóvenes cojan las riendas porque ya les toca. Sí, a los jóvenes nos tocan muchas cosas. Pero aquí uno no deja de ser discípulo solo porque ha cumplido 67 años de edad y se ha jubilado. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, en esta mañana a mí me gustaría que nos planteáramos todos, si yo soy discípulo de Jesucristo, ¿cómo voy a vivir a partir de que salga por esa puerta? ¿Cómo voy a ver a aquellos que aún no le conocen? ¿Con qué ojos? ¿Con ojos de esta gente que pasa de Dios, ya les tendría que dar vergüenza? Con un corazón compungido, un corazón que le duele ver a gente que todavía no tiene a Cristo y que le mueve hacia hacer algo, que le impulsa. Mira, no sé si veis mucho las noticias. Yo soy un adicto a todo lo que tiene que ver con la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Creo que vamos a ver la venida de Cristo muy pronto. ¿Vale? Esto no es la versión oficial de Cristo Vive, por favor, esto es la versión o la opinión de David Beltrán. Creo que Cristo está a punto de venir. ¿Sabéis cuántas parábolas hay en la Biblia que habla de un maestro, de un señor que se va y vuelve y quiere encontrar a sus siervos haciendo las cosas bien? Tenemos a puntito a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a punto de venir. ¿Cómo queréis que os cojan? En España tenemos un dicho, que Dios nos coja confesados, ¿no? Esto es muy católico. Que el Señor nos coja confesados cuando venga. Que el Señor nos coja haciendo la obra. Que el Señor nos sorprenda trabajando duro para el reino. Que el Señor nos sorprenda impactando en la sociedad donde nos ha puesto. En estos sermones siempre os digo que tenéis tres opciones. Podéis descartarlo y decir, esto no viene de parte de Dios, ni caso, lo olvido. O podéis pensar que esto viene de parte de Dios, pero qué bien le viene este sermón al de al lado, al otro, uy, qué bien le vendría esto, que se podría poner un poco las pilas mi marido, esto es lo que siempre digo, mi mujer, o no sé qué. No hay mensaje que venga de Dios que no sea para el receptor primero, luego puede ser también para otros, pero yo os animaría a pensar, si esto es para vosotros, ¿qué tenéis que hacer en vuestra vida para replantearos esa vida? Ahí veis los terremotos ya que os decíamos. Que el Señor os bendiga, muchísimas gracias por escucharme y que sobre todo que el Señor os guarde y os use para su reino. Que os bendiga.